cada vez vamos empleando menos estos materiales en el consultorio, pero quienes siguen empleando bastante son los laboratoristas, los técnicos dentales, ¿ya? Entenderán que las ceras son materiales que nos permiten manipular con facilidad, ¿no? Nos permiten reproducir muchos detalles de algunas cosas, incluso, ¿no? No sé, ¿ustedes tienen idea de cómo es que, por ejemplo, si alguien desea un anillito de oro o de plata y con unas ciertas características que tenga, ¿cómo creen que hacen? Primero se hacen en cera, y después eso de cera, un proceso, se obtiene en un material igual, y esos mismos procedimientos que hacen los que se dedican a este rubro, los técnicos dentales también diseñan, por ejemplo, en cera, una base metálica, una corona, ¿no? O la estructura de algo, para que sea convertido en metal, pero primero en cera, y por eso que todavía seguimos usando cera. Lo que sí ya estamos dejando de emplear en el consultorio, básicamente manejamos quizás uno o dos tipos de cera, ¿no? Una cera base para mordida, quizás para, ¿qué más? Rodetes, 2 tipos, 3 tipos, pero hace algunos años no, teníamos que emplear, por ejemplo, queríamos hacer postes, ¿no? Lo que comúnmente llamamos pernos, ¿no? Ahora utilizamos postes de fibra de vidrio, en su mayoría, pero hace muchos años teníamos que tomar impresiones con ceras. Ya se imaginan que, bueno, cuando adquieres la destreza es fácil, pero ahora que no dejas de emplear, dejas de usar ese material, quieres volver a hacerlo, no es tan fácil. O sea, eso implicaba que uno adquiriera una destreza para manipular, pero para ese tipo de tomar impresiones dentro de los conductos había un tipo de cera, no era como cualquier cera, ¿ya? Igual si ustedes ven acá este diseño de una prótesis parcial, ¿ya? Ven diferentes colores, no vayan a pensar que todos tienen la misma característica, no, todos son diferentes. Quizás los componentes sean similares, pero en porcentajes de sus componentes varían. Algunos le van a dar un poquito de, por ejemplo, más flexibilidad, algunos más una característica de rigidez, algunos su temperatura de fusión puede variar de uno a poco, o sea, cada uno tiene unas diferentes características. Y a eso se debe a sus composiciones. ¿Qué son las ceras dentales? Son cuerpos blancos, débiles, y cuando hablo de débil, es que quiero decir que no son propiedades mecánicas, yo debería decir que no son. Cuando digo poco débiles, son poco resistentes. Son materiales de cambio. Débiles, ¿no? Termoplásticos, sólidos a temperatura ambiente y líquidos móviles a ciertas temperaturas, sin descomponerse. Cuando sobrepasa sus temperaturas o intervalos de fusión, estos materiales se volatilizan, ¿cierto? Entonces, por eso es importante conocer sus temperaturas o sus intervalos de fusión de estos materiales, porque si sobrepasa eso, ese material se volatiliza, ¿cómo se llama ese que vino en el examen? Sublimación. Se sublima, ¿ya? Sublimación. Dice, se componen por ceras naturales, sintéticas, gomas, grasas, ácidos, aceites, resinos, o sea, todas las ceras, todos tienen diferentes composiciones, ¿ya? O puede tener los mismos componentes, pero en diferentes proporciones, ¿ya? Se usan para el procesado de restauraciones protésicas y el tratamiento de patología de salud. Ahora esto también ya un poco, o sea, es para obtener, básicamente trabajo en el laboratorio. ¿Cómo lo podemos clasificar? Hay ceras naturales, ¿no? Lo podemos clasificar por su origen. Hay ceras minerales, vegetales, de insectos y de animales.
También por su composición química, hidrocarburos, ésteres y algunos también contienen alcoholes y ácidos químicos. ¿Ya? De las ceras minerales, ¿no? Tenemos la cera parafina. Y acá está se funde o su intervalo de fusión. Esta característica puede enfriarse al contraerse, ¿no? Se contraen al enfriarse. ¿Para qué se usaba más? En ceras para incrustaciones. Por ejemplo, esa cera para incrustaciones ya no la empleamos. Esa cera para... Ah, no, sí todavía se usa, ¿no? Cera de incrustaciones todavía se usa. Sí, se usa. El que no se utiliza es la cera para impresiones. Esa cera para incrustaciones todavía se usa. Y aquí sí le vamos a pedir. Ya, la que no se utiliza eran cera para impresiones. Había una cera que tiene casi las mismas características, el color, todo, pero que servían para tomar impresiones. Y esa es la que les comenté, que eran para tomar impresiones de postes. Y hace muchos años tomábamos, cuando no existía o no era muy común el uso de las siliconas, imagínense, hacía un diseño para hacer una incrustación que el material para tomar impresiones era con una cera. ¿Ya? Se tomaban con cera. Otro, la cera microcristalina. Su punto de fusión es intervalo de fusión, ¿ya? 360 y 91. A partir de eso obtiene, ahí está toda la literatura, ¿no? Está resumida, lógicamente. ¿Qué más? Entonces, cada uno, como ustedes verán, le dan alguna característica. Algunos le dan rigidez, por ejemplo, esta cera de Barsham, es una cera microcristalina. Su temperatura de fusión se llama intervalo de fusión, ¿ya? Intervalo de fusión, por eso pongo entre uno y otro, entre 70 y 74 grados centígrados. Se incrementa, dice, para incrementar el intervalo de fusión y dureza y reducir la fluidez de la parafina. O sea, cada uno le da una característica, ¿ya? Ceresina, ahí están. No voy a preguntar en el examen lo más importante, ¿no? Lo que más contienen estas ceras. Igual hay ceras vegetales, de carnaúba, de candelilla, cera de Japón. Sí, el que siempre se utiliza así es carnaúba, que son muy duros, dicen, frágiles y alta temperatura de fusión, 84 a 90. Ambas ceras incrementan el intervalo de fusión y la dureza de las parafinas. Para algunas cosas, hay ceras que son un poquito más duras, entre comillas duras, ¿no? Hemos dicho que estas ceras, por su naturaleza, son débiles, sino que duras en el tema de qué ceras se dejan moldear o tallar, ¿no? Cuando uno talla, uno quiere reproducir la forma de los dientes, generalmente se hacen como por raspado, ¿ya? Uno moldea o quiere reproducir un detalle de una parte de los dientes, ¿no? Esto se hace, utilizas el calor, sí, pero también por raspado, ¿sabes? ¿Cómo se llama eso cuando tú tallas el diente? ¿Cómo se denomina? Tallado por desgaste. Tallado por desgaste. O sea, cuando no hace un tallado por desgaste. Porque yo tengo la posición, ¿no? Son técnicas, la verdad que yo no conozco mucho los doctores. Quizás los doctores, si ustedes vieran su tallado, los que están en el grupo, quizás nos vas a hacer una demo de algún tallado, ¿no? Muy bueno haciendo sus tallados, ¿sí? Porque antes nos exigían eso, y es más, ¿no? Hay cursos sobre eso, ¿no? El curso hoy en día, hoy estamos en el tema de la búsqueda restauradora. Hay pacientes que no quieren nada, absolutamente nada. Lo primero que hacen, ¿qué cosa es reproducir en cera? Para después eso replicarlos en un material definitivo, que puede ser resinas, y otros materiales más, ¿ya? ¿Qué más? Cera de Japón y manteca de cacao. La manteca de cacao son ceras vegetales que se emplean. O sea, entenderán que las ceras que manejamos tienen diferentes componentes, ¿ya? También ceras
hay cera de insectos, ¿no? La más usada es y casi todas tienen las ceras de abeja. Hay una cera, la cera de abeja le da esta característica, que, miren, es bastante débil y a temperatura ambiente es plástica, a temperatura corporal. Hay una cera amarilla que la vamos a emplear, vamos a pedirle que cuando ustedes lo manipulan en la boca, lo aplastan, ya se puede moldear. O sea, a 37, 38, 39 grados de temperatura ya se puede moldear, es bastante pegajosa. Muchas ceras tienen como componente, porque le va a dar esa característica, porque también queremos que las ceras, todas las que empleamos, se peguen en cierto modelo a los lugares donde vamos a tallar para que no se desprendan con facilidad. ¿Qué más? Miren, en nuestro campo, esto sí no tiene nada que ver con la fabricación pero sí hay ceras que se emplean para usar hilos como parte de las, dice, ¿no? De los hilos dentales. Cera, dice, hilo dental o seda dental con cera. ¿Y ya se imaginan qué cosa es? Lean. ¿Qué dice? Esperma de gallo. O sea que ya saben qué cosas están llevándose cuando usan para lo que tiene cera. ¿Ya? ¿Listo? Compren sin cera. Aparte hay ceras sintéticas, generalmente estas ceras sintéticas se obtienen del petróleo, principalmente, y son estas ceras son las que le dan las mejores características ¿no? Y son las ceras que cuestan también, son bien caras, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de todas, estas son las que le dan de las propiedades que pueden tener las que hemos mencionado, estas como que las hacen que se comporten mejor esas ceras, ¿ya? Hay varios tipos, dice, son compuestos orgánicos, complejos, de composición química variada, químicamente diferentes, ¿no? Ciertas propiedades físicas como temperatura fusión, ceras se obtienen del petróleo básicamente, ¿ya? Y estas ceras son las que le dan las mejores características a las ceras que nosotros empleamos, la consistencia y sobre todo para lo que hacen odontología restauradora, ¿no? Detalles mínimos. El que hace con unas ceras convencionales no se puede trabajar. Cuando haces un curso de eso, te piden este tipo de ceras y son carísimas, ¿no? No son nada baratas. 120, 150. Esta acá. Mira, 120, 150 soles. O sea, son caras, no son nada baratas. También duran, lógico, porque son lo que se utiliza para un dientecito, unos detalles son pero sí son caras, ¿ya? Dentro de eso, lo que nosotros empleamos, ya hay, ese es solo, lo que hemos mencionado anteriormente son los tipos de ceras que componen a los diferentes tipos de ceras dentales, ¿ya? Hay un grupo de ceras que nosotros llamamos cera para patrones, ¿no? Los empleamos para lograr tamaño, contorno predeterminado, restauración, y puede subdividirse en tres: cera para incrustaciones, cera para coladas y cera laminada base. Dentro de la cera para incrustaciones tenemos dos: una cera patrones directos en boca y cera 2 para patrones indirectos. Y eso es lo que les decía. Patrones directos en boca es lo que nosotros llamamos cera para impresión. Hoy en día ya no empleamos. Este tipo 2 para incrustaciones sí y también le vamos a pedir. Y de eso también, por ejemplo, las características que ahora, las que nos venden a los chicos en sí, pues no tienen esas características. Yo me acuerdo que había una marca que, no sé si todavía hay, ya no hay, ¿no? Ya no viene. Me acuerdo que esas nos pedían y la verdad, yo tenía todavía hace cierto tiempo y lo usaba porque cuando van desapareciendo esos materiales, ¿no? Porque ya no se usan. Y he ido comprando algunas ceras que ahora venden en el mercado, las que van a vender a ustedes, no tienen nada de esas características. La verdad que no sé cómo lo hacen. No, supongo que es por la calidad, no respetará, o no sé. La verdad que
no tienen esas características que tenían esas ceras de tipo Kerr. Ya no hay, ¿no? Ya no venden esas. No, no traen precisamente con la competencia, ¿no? Es decir, la Ah. cera es muy buena, pero hay limitaciones. Limitaciones. Entonces, lo que a veces los colegas quieren es tomar algo. Claro, eso es lo que. Así es. Y yo me doy cuenta, pues, porque a veces me traen. Yo recuerdo que a nosotros nos hacían tallar. Antes a nosotros nos hacían hacer todo ese tipo de tallados en la clínica. Ahora ya no, todo lo mandamos al laboratorio, ¿no? Entonces sí me acuerdo que esa cera se podía moldear bien bonito, ¿no? Era muy bueno, pero ahora las que cuando yo veo me traen y yo les enseño, no puedo hacer nada, menos cuando no tengo la expertise. Pero sí lo vamos a ver, doctora, si trae sus ceras para que nos haga una demo, porque la verdad que se tienen cosas bien bonitas cuando ya a ver si se puede hacer eso. Igual, hay ceras para colado, para patrón de prótesis removible. Hay cera laminada base y estos hay tres tipos, ¿ya? Tipo 1, blanda para contornos y carillas. Tipo 2, media, es para patrones. Tipo 3, duras para patrones también. De esos tres, sí, estos sí lo pedimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, ustedes le van a pedir pacientes que tengan para prótesis totales, prótesis removibles. Entonces, esas zonas edéntulas se van a trabajar o vamos a requerir algún tipo de cera laminada base, ¿ya? Y generalmente es en cera es tipo blanda para contornos. Pero también a veces se pide el tipo 3, que es el CAVEX, ¿no? Que es para registro de mordida. En el curso de oclusión le van a pedir eso. Y ustedes van a ver las características, ustedes lo ven muy idénticas, muy parecidas, pero en su consistencia, en sus características son diferentes. Por ejemplo, ¿no? Este tipo 1 o el tipo 2 para mordida, para registro de mordida no me sirve, ¿no? Tiene que ser este de tipo 3, ¿ya? Entonces, pero todos son parecidos. Acuérdense, sí, que todos esos se llaman ceras láminas base, ¿ya? ¿Qué más? Hay ceras para procesado también. Es pegajosa, se obtiene por mezcla de ceras. Es la cera amarilla, que les he mencionado, que también vamos a pedir que se moldee a temperatura de ambiente o si no con temperatura corporal. Nos permiten, ¿qué cosa? Encajonar para hacer los zócalos de manera adecuada, ¿no? Que se vean bonitos. También hay laminadas para registros, aparte, tienen un comportamiento de temperatura ambiente, plástica, deformable o rígida y cobradiza, ideal para toma de registros también, se llaman, o de relación céntrica, lateral. Y hay ceras para impresión, corrector y registro. Esto, como le digo, ya no se emplea. O sea, como les mencioné en nuestro campo, sí hemos empleado bastantes tipos, o empleamos varios tipos de ceras. ¿Cuáles son sus indicaciones? Hay ceras para ilustraciones, para coladas, ceras para modelados de prótesis removibles, y cera de prótesis completas, cera para registro de mordidas, endentados parciales y totales, cera para impresiones y otras ceras de uso odontológico. Como vuelvo a mencionar, hay bastantes tipos de. Sus propiedades, el intervalo de función, ¿no? Es importante conocer de cada tipo de cera, al menos de nosotros, las que más manipulamos. Siempre es importante saber a qué temperatura se puede manipular, ¿ya? O a qué temperatura es que nosotros debemos. Una propiedad que no nos gusta y que sí o sí la tienen estas ceras son de expansión térmica, ¿ya? El hecho de estar sometidas a calor, ¿qué pasa? Se dilatan también bastante, ¿ya? Y si son sometidas a bastante frío, también se contraen bastante. ¿Eso cómo se llama? Que esa propiedad coeficiente de variación técnica. Su coeficiente de variación técnica de estos materiales, de estas ceras, es bastante elevado, ¿ya? Y eso puede ser una pregunta de examen. ¿Qué les parece? Ya, pero solamente para ustedes. ¿Cuántos son?
Ya, o sea, 34 nomás deben responder. Nada, ¿está bien? Listo. Si hay 35, quiere decir que alguien me ha dicho, sus propiedades mecánicas, habrán visto que las ceras son bastante débiles. Cuando uno habla de propiedades físicas no se habla, ¿no? Nosotros podríamos decir son poco resistentes, ¿no? Su módulo elástico es bastante bajo, definitivamente, por eso es que lo podemos tallar, moldear con facilidad, ¿ya? Su resistencia tanto a la corriente, todos son, la verdad, bastante bajos. O sea, sus propiedades mecánicas de las ceras son bastante pobres en comparación. Ahora, dentro de las ceras, dentro de ese grupo de ceras, sí, hay algunos que, por ejemplo, son más duras, ¿no? Hay algunas que son más moldeables, ¿no? Dentro de ese grupo sí podemos hacer un comparativo, y ahí sí existe diferencia, ¿ya? Y estas son características que ya hemos estado hablando en la clase, ¿no? Fluidez, tensión residual, y ductilidad y propiedades cualitativas, ¿no? Nos debe permitir tallado, adaptarse, moldearse y cierta pegajosidad. Eso es lo que también hace un rato les mencionaba, ¿no? Y yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué cera le proporciona una característica de pegajosidad a todas las ceras dentales? ¿Qué respondería? ¿Cómo? Cera, así, ¿no? ¿Ya? Es un tipo de pregunta que podría, quizás la misma, que se explica ahora. ¿Ya? ¿Qué razón? 8:48. Ya, si terminamos en 10 minutos de yeso. Ya lo conocen los yesos, hemos manipulado los tres tipos de yesos. ¿Ya? Solamente decirles qué cosa es un mineral de naturaleza cerámica, multicristalina, y su principal componente se llama sulfato de calcio dihidratado. Así existe en la naturaleza. ¿Ya? Sulfato de calcio dihidratado, y eso es su fórmula. Eso. ¿Ya? Ahora, ese yeso, ¿no? Es procesado, molido, ¿no? Para obtener lo que nosotros usamos, ya en forma de polvito. Y como es procesado por ejemplo, el yeso París, un procesado menos sofisticado, y el yeso extraduro un poco más procesado, de todos ellos igual voy a obtener, ¿qué cosa? Un sulfato de calcio hidratado, y este es su forma, hidratado. Yo quemo a ese yeso el yeso en sí es ¿qué cosa? Cuando ya está duro, pero el polvito normalmente se llama enhidratado o yeso enhidratado. Otros le llaman también escayola, ¿ya? Ese es su composición. Algunos le agregan algún acelerador, un retardador. ¿No? Ahí está. ¿Cuál es el acelerador? Sulfato de potasio. Un retardador de boras. Algunos le agregan pigmentos psicotornánicos, ¿no? Como le digo, su fabricación es básicamente por triturado, y algunos que se les adicionan algunos componentes para darle algunas características más, ¿no? Es más, hoy en día también existe un yeso dental tipo 5, ya no es, pero es un yeso que le agrega ya otro tipo de sustancias que le dan también algunas características que superan al yeso extraduro en sí, ¿ya? Este es el yeso París. ¿Y qué me interesa acá? ¿Ya? Lo que me interesa es que esto de acá. Menos resistentes. Es muy poroso todo, de claro, esto también es muy irregular, y también se llama esto, es un enhidrato B. Ya, eso es lo que.
¿Para qué sirve? Solamente para montajes, para zócalos, ¿no? Nada más para eso. El otro tipo de yeso, ¿qué interesa acá? Es lo que está marcado acá. Lo que dice el fabricante, y esto sí en la práctica nosotros lo vamos a respetar, 45-48 mililitros por cada 100 gramos. ¿Ya? Nosotros lo habíamos dicho, ¿qué cosa? 2-1, ¿cierto? ¿Está cercano? Sí, está cercano, pero no es exacto. Pero en la práctica nosotros no. De acuerdo al yeso que ustedes traen, ahí dice la indicación. Ya, y eso vamos a disfrutar para efectos de nuestra práctica. El tipo 3 ya es igualito, ¿no? Pero ya no es un emigrato beta, sino un emigrato alfa. ¿Ya? Igualitos son cristales más regular que únicamente el anterior, por lo tanto más pequeñas las partículas, menos porosos, y se obtienen para obtener modelos de estudio o antagonistas. ¿Ya? Eso es igual, ¿no? Cada marca o cada fabricante te dice qué cosa. Acá dice, ¿no? 28 a 30 mililitros por cada, y eso vamos a respetar en la práctica, ¿ya? Lo que te dice, algunos varían incluso. Y el otro es el tipo 4, el extraduro. ¿No? ¿Qué cosa es? Igual es un emigrato alfa, pero es un emigrato alfa mejorado. ¿Ya? Igualito, todo se obtiene, pero ya el procesado definitivamente es mucho mejor. Y a este yeso sí le adicionan algunas cosas más, ¿no? Lo que le mencioné hace un rato, aceleradores, retardadores, ¿no? Para que tengan algunas mejores características que las anteriores. Por eso también cuesta un poco más, ¿no? También se le llaman densitas. Acá está mal escrito, por ejemplo, esto sí se me he equivocado, ¿no? Siendo los más resistentes y el que requiere mayor cantidad. Siendo más. No, está bien. El Paris, ¿no? O el de taller es el que requiere mayor cantidad de datos. No lo leí completo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Este es el proceso ¿no? Cómo se fabrican, básicamente es con molienda. Y cómo es que se forma una reacción, ¿no? Cuando se mezcla con el agua. Al final, ese emigrato, cuando le echo agua, ¿en qué se convierte? En sulfato de calcio dihidratado, al final de cuentas, ¿no? Así como se extrajo de la naturaleza. Y estas son sus, primero hay su disolución, las etapas, ¿no? Disolución del emigrato, formación de dihidrato y al final precipitado. Los yesos cuando endurecen, ¿cómo se llaman? Fraguados. Los yesos fragúan, los cementos fragúan. ¿Está bien? ¿Qué más? Creo que eso es todo. Todos liberan calor, pero el que más libera calor es el que menos procesado. El que libera menos calor es el más procesado. Quiere decir que el yeso, el extraduro, es el que libera menos calor. Y el yeso Paris, ¿no? Es el que libera más calor. Antes hay tipo 1, tipo 2, es lo mismo, ¿ya? El tipo 1 era para impresiones, ya no existe, pero para determinado tipo de pacientes, ¿no? Eran pacientes que tenían un reborde muy, se podría decir, no estable, ¿no? De todo ese reborde alveolar, no estable, no fijo. Entonces, si tomábamos con un material como por ejemplo algún elastómero, o en ese tiempo no había elastómero, ¿no? Otro alginato, unas latinas, se corría el riesgo de no copiar bien, sino más bien que se desformara ese reborde. Entonces, para ese tipo de casos es que se utilizaba ese tipo de yeso de impresión tipo 1. Ahí están las proporciones que vemos en cierto modo igual, algunas cosas como
Importante el almacenaje sí. Estos yesos con facilidad pueden absorber la humedad del medio ambiente. Tienen que ser, cuando ustedes lo abren, siempre es mejor utilizar un pote para que sea cerrado herméticamente, ¿ya? O si no, en la misma bolsita, pero utilizando clips que permitan que no ingrese agua. En la práctica ya se les va a enseñar cómo es la mezcla, el vaciado, ya lo saben en cierto modo, pero ahora un poco más, de manera más específica. Hay otro tipo de yesos que nosotros no empleamos, ¿ya? Se llaman yesos para revestimiento, ¿ya? Les voy a mencionar, estos yesos quienes lo utilizan los técnicos dentales. Los técnicos dentales, para cuando quieren reproducir, porque quieren hacer una carilla de porcelana, por ejemplo, ¿no? Ya, ahora se puede hacer por fresado, pero antes tenían que el modelo del paciente reproducirlo. Para reproducir utilizaban un material de impresión que era, ¿qué cosa? El agar-agar. Sobre el agar-agar hacían el vaciado con un tipo de yeso, porque ese yeso iba a ser sometido a altísimas temperaturas. ¿Cómo se llaman esos yesos? Yesos para revestir. Y había, según el material con el que iba a ser procesado, había yeso para revestimiento para oro, yeso revestimiento para cromo cobalto, yeso revestimiento para cerámicas, ¿no? O sea, habían varios tipos de yesos de revestimiento. Ya, no lo empleamos nosotros, ninguno de ellos, ¿no? Y más, hoy en día también cada vez, por el tema de la tecnología, ya se van dejando de usar este tipo de, los mismos laboratorios o técnicos dentales ya van dejando de utilizar este tipo de yesos. Sus propiedades, fraguado, sus estadías, fraguado, expansión fraguado, dureza, resistencia compresiva, resistencia. Esto también, en cierto modo, ya lo hemos visto, ¿no? En la práctica donde hicimos propiedades mecánicas, ¿no? Dureza, esto ya lo hemos visto. Y ya ustedes tienen idea qué características los tiene cada uno.